Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este congreso y te pedimos que tú nos ayudes y nos bendiga en este taller que vamos a impartir ahora. Que tú, oh Dios del cielo, nos ayude a entender de manera plena todo lo que significa e implica el señorío de Cristo en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir sometidos precisamente a ese señorío. En su nombre nosotros te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Muy bien, lo primero que yo quiero que nosotros veamos al hablar acerca del señorío de Cristo es algo que, nosotros sabemos, es algo que nosotros damos por sentado, pero de lo que se habla poco, se predica poco, y pienso también que aunque nosotros lo sabemos y lo damos por sentado, es algo de lo que no se tiene un conocimiento bien acabado, muy pleno, lo que tiene que ver con el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que yo quiero que nosotros veamos es los términos en los que la Biblia presenta al Señor Jesucristo. Eso es lo primero que yo quiero que tratemos, los términos en los que la Biblia presenta al Señor Jesucristo. En segundo lugar, quiero que veamos que esos términos en los que Cristo es presentado están íntimamente relacionados con su ministerio redentor. Y en tercer lugar, yo quiero que veamos que esos términos en los que Jesús es presentado en la Biblia es como Él debe ser predicado y como Él debe ser recibido. Básicamente ese es el esquema que tengo para compartir con ustedes en este taller. Los términos en los que la Biblia presenta a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es presentado en la Biblia como el profeta, Deuteronomio capítulo 18, 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Gracias, mi hermano. Moisés subió al monte Horeb para recibir los mandamientos del Señor, y cuando el pueblo ve todo lo que está pasando en el monte, obviamente desde lejos, el pueblo se asusta, se aterroriza y le dice a Moisés: nosotros no queremos que Dios nos hable de manera directa, nosotros queremos que Dios nos hable a través de un profeta, a través de un mediador, una persona que recibe el mensaje de Dios y nos comunique a nosotros ese mensaje. Y Dios le dice: ellos lo han hecho bien. Y Moisés fue ese mediador, ese profeta del antiguo pacto, que el autor de la carta a los Hebreos luego lo va a decir en el capítulo 2 de su carta. Él va a tratar ese tema diciendo que Jesucristo es superior a Moisés, porque Moisés fue un siervo en la casa, pero Jesús es el Señor de la casa. Y obviamente el Señor es superior al jefe. Así que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Él es el profeta del nuevo pacto. Y eso es lo que Él le está diciendo precisamente aquí a Moisés. Yo voy a levantar un profeta como tú entre el pueblo. Y a ese profeta el pueblo va a escuchar. Juan capítulo 1, versículo 19 al 21. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dios permanece callado por 400 años, después del último profeta del Antiguo Testamento, del profeta Malaquías. Él dura 400 años sin decir nada, sin hablar por medio de un profeta. Y de repente aparece un profeta predicando aquí, llamado Juan el Bautista. Los judíos envían una comisión, los líderes religiosos, para preguntarle la identidad de ese profeta que apareció.
Y entonces le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Y él le dice, no, yo no soy el Cristo. Y luego ellos le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él le dice, no, yo no soy el profeta. Ahora, Juan no era un profeta. ¿No era Juan un profeta? Y si Juan era un profeta, ¿por qué él dice que no era el profeta? Bueno, él era un profeta, pero no era el profeta que Dios había prometido en Deuteronomio capítulo 18. Eso es lo que él tiene en mente, y Juan sabe lo que le están preguntando. Yo no soy el profeta. ¿Y quién tú eres? Una voz que clama en el desierto. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 5. Gracias, hermano Vladimir. El Señor Jesucristo va a un monte y toma a dos de sus discípulos, que son del círculo más íntimo, y sube con ellos a ese monte. Algunos creen que era el monte Hermón, porque el Señor Jesucristo había estado en el capítulo 16 en Cesarea de Filipos. El monte Hermón estaba bien cerca de Cesarea de Filipos, y por eso algunos presuponen que fue en ese monte que el Señor se le transfiguró. Pues no sabemos con exactitud qué monte era. El asunto es que el Señor allí se les transfigura a los discípulos, y con Jesús aparecen dos personajes del Antiguo Testamento. Uno es Elías y el otro es Moisés. Sin lugar a duda, los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento en lo que respecta al ministerio profético. Moisés es el representante, digamos, de la ley, por decirlo así, o el Pentateuco como nosotros lo entendemos, y Elías quizá el representante de todo lo que fue el ministerio profético. Y aparecen esos dos personajes, y la experiencia es tan tremenda, tan acogedora y tan grata, que Pedro le dice, vamos a hacer 3 cabañas y quedémonos a vivir aquí. O sea, no hay que volver a bajar para allá, vámonos a quedar a vivir aquí. Y entonces, en un momento determinado, desaparece Elías, desaparece Moisés, y solamente aparece Jesús solo. Y una voz de los cielos habla, una nube los cubre, y una voz de los cielos habla y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. Así que lo primero es que la Biblia nos presenta a Jesús como el profeta. Veremos un poco más adelante las implicaciones de eso. Solamente estoy demostrando aquí cómo la Biblia presenta a Jesús, cómo Jesús es presentado en la Biblia, o los términos en los que Él es presentado. Jesús es presentado en la Biblia como el sacerdote. Hebreos capítulo 6, versículo 20 al 7:10. a Abraham, que volvía de la
Gracias, Fermín. Hasta ahí está bien. Ok, el argumento del autor de la carta a los Hebreos es que Jesús es superior a Aarón y al sacerdocio establecido en el Antiguo Testamento, al sacerdocio levítico. Ese es su argumento. O sea, eso es lo que él está tratando de demostrar aquí. Ahora, recuerden que él le está escribiendo a Hebreos. Y lo que los hebreos le están diciendo, pero ¿cómo Jesús puede ser superior a Aarón y al sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento, cuando Jesús ni siquiera es de la tribu de Leví? O sea, Jesús no tenía derecho al sacerdocio, porque era de la tribu de Judá. Y eso es lo que ellos están pensando. Y él va ahora a demostrar su tesis. Y está diciendo, primero, eso fue predicho en el Antiguo Testamento. Hiciste el Salmo 104, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y está citando el Salmo 110, versículo 4. O sea, ya él lo había anunciado eso. Pero ahora él va a dar un argumento sorprendente aquí en el versículo, a partir del versículo 1 del capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Yo no voy a entrar a explicar este asunto y todo lo que se ha escrito con relación a esto y lo que se ha debatido con relación a este asunto. Mi enfoque aquí es, o sea, ¿quién es ese personaje misterioso del Antiguo Testamento llamado Melquisedec? Yo no voy a entrar en eso. A los cristianos les gusta mucho la especulación y a la gente que filosofa y cosas. Yo no voy a entrar en eso. Yo lo que voy a seguir es el argumento del autor de la carta. Y el argumento del autor de la carta es: el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico. ¿Y por qué? Bueno, porque ni siquiera es del orden de Aarón, es del orden de Melquisedec. Y Melquisedec fue superior a Aarón. ¿Y por qué? Bueno, bendijo a Abraham, si ustedes siguen leyendo, versículo 4, considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, ¿quién bendijo a quién? ¿Abraham bendijo a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? Melquisedec bendijo a Abraham cuando venía de la derrota de los reyes, cuando se llevaron a su sobrino Lot, etcétera, y le dio los diezmos, se encontró con Melquisedec y Melquisedec lo bendijo. El menor es bendecido por el mayor. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y ahora él le va a decir que Leví también diezmó en Abraham porque estaba en sus lomos. Así que Melquisedec es superior también a Leví. Y el sacerdocio de Cristo es del orden de Melquisedec. Es superior. Ese es su argumento. Ahora, lo que quiero demostrar es que la Biblia presenta a Jesús como el sacerdote, no como un sacerdote. Hubo muchos sacerdotes, él es el sacerdote. La Biblia lo presenta como el profeta, no un profeta. Hubo muchos profetas, pero él es el profeta. 3. Jesús es presentado en la Biblia como el rey. Segundo de Samuel, capítulo 7, 12 y 13 y 16. Si cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es el pacto que Dios está concertando con David. David ya está, digamos, con el ocaso de su carrera, y Dios concerta un pacto con David. Y en ese pacto, ¿qué es lo que Dios le está prometiendo? Básicamente que va a levantar uno de él, un descendiente de David,
que se va a centrar en su trono para siempre. Ahora, ¿quién es ese descendiente de David que se ha sentado en el trono para siempre, o que se sentó en el trono para siempre, o que se sentará en el trono de David para siempre? ¿Quién es? No puede ser otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puede ser otro. Y aunque algunos de los versículos parecen como dar la idea de que podría tratarse de Salomón o podría tratarse de cualquier otro de los descendientes humanos o qué sé yo, de David, que no fuera el Señor Jesucristo, obviamente que estas palabras están apuntando al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, me queda ese. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, yo soy ese descendiente de David, que Dios prometió a David que se sentaría en el trono para siempre. Así que el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios, el tiempo que él había señalado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿cómo es que el reino de Dios se acercó? ¿Cómo se acercó el reino de Dios? El reino de Dios se acercó en la persona del rey. El rey ha llegado, el rey está presente y el reino con él, porque no puede haber reino sin rey y no puede haber rey sin reino. Así que el reino se ha hecho presente y se ha hecho presente en la persona del rey. El reino es una realidad presente, aunque es una realidad futura. El reino está presente aquí y ahora, aunque nosotros esperamos el reino en su manifestación total. Pero el reino es una realidad presente. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está aquí y ahora entre nosotros. Eso es lo que los teólogos denominan la tensión entre el ya y el todavía no. Ya estamos en el reino, pero todavía ese reino no se ha manifestado en toda su plenitud. El rey está aquí. Esos son los términos en los que la Biblia presenta a Jesús. Ahora, esos términos en los que la Biblia presenta a Jesús están relacionados con su ministerio redentor. Por ejemplo, como profeta, Jesús nos enseña la voluntad de Dios. Como profeta, Jesús nos enseña la voluntad de Dios. Y esto hay que verlo en dos direcciones. Primero, interpretando correctamente la palabra de Dios. Jesús no solamente nos ha dado su palabra, Jesús es el intérprete de su palabra. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 21. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. La primera parte del 22, solamente la primera parte del 22. Pero yo os digo... Está bien, hasta ahí. Gracias, mi hermano. Ese pasaje está situado en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es el manifiesto real del Señor Jesucristo. Por eso una gran multitud se reunió para escuchar ese manifiesto real. El rey ha llegado, llegó el Mesías, y Jesús se dispone a dar lo que podríamos llamar en un lenguaje moderno su programa de gobierno como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y la primera palabra que él menciona, versículo 3, es bienaventurado. Bienaventurado, felices, dichosos. Y el pueblo se llena de júbilo. ¿Y por qué? Bueno, porque durante años el pueblo había estado sufriendo opresión y vejación de parte de los imperios
y las naciones vecinas. En ese momento específico se encontraba bajo el yugo de los romanos. Y ahora llegó el Mesías, y bajo la dirección del Mesías, el pueblo iba a experimentar de nuevo toda la gloria, la pompa y el brillo que experimentó en los días de David y en los días de Salomón. Así que el tiempo de vejación pasó, el tiempo de opresión ha pasado, y ahora bajo la tutela del Mesías se inicia el período de las bienaventuranzas. Bienaventurados, y el pueblo está contento. Eso era lo que queríamos escuchar. Hace tiempo que no escuchábamos una palabra como esa. Pero el Mesías prosigue su discurso y le dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así? Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, los misericordiosos. Además, y si todo eso fuera poco, le dice en el versículo de Dios que son bienaventurados los que padecen persecución. Y el pueblo comenzó a decir: ¿qué relación tiene este individuo con las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Este es el Mesías de verdad? ¿Realmente este es el Mesías? Porque eso no es lo que hemos escuchado, eso no es lo que hemos interpretado de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús se adelanta al pensamiento de ellos. En el versículo 17 dice: no piensen, como todo un buen maestro, obviamente, se adelanta a lo que la gente está pensando, y le dice: no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo vine para cumplirla. Es decir, mi vida, mi obra, mis enseñanzas están en total y perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, que mis enseñanzas no encajan con la interpretación que los escribas y fariseos han dado a las escrituras del Antiguo Testamento. Y he aquí ahora el verdadero intérprete de las escrituras del Antiguo Testamento. Amén. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa es la interpretación, que de paso no tiene problema con la ley. Hay gente cristiana que viven diciendo de que... no, porque en la ley se dijo una cosa, pero Jesús vino a traer otra enseñanza nueva. Usted no ha entendido lo que la Biblia enseña. Usted no ha entendido la Biblia. Si usted tiene esa posición, no ha entendido la Biblia todavía. Porque ya él dijo que no vino para anular lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que él acaba de decir. ¿No es eso lo que él acaba de decir? Su problema es con la interpretación farisaica. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Éxodo 20:13, eso es lo que dice el mandamiento: no matarás, punto y aparte, no dice nada más. Pero ellos añadieron un pequeño comentario para interpretar el mandamiento: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no era parte del mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esa es la verdadera interpretación. Solamente tienes que albergar en tu corazón un enojo pecaminoso contra alguien y ya lo mataste, eres un asesino. Y cualquiera que diga necio a su hermano, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, porque no solamente es que albergamos enojo en el corazón, es que ese enojo nosotros lo manifestamos por medio de palabras peyorativas, por medio de palabras denigrantes e hirientes. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Esa es la verdadera interpretación. Y Él te da 6 ejemplos específicos en ese capítulo 5, que tratan cada uno de ellos con mandamientos del Antiguo Testamento. Yo soy el intérprete de las Escrituras. ¿Usted quiere interpretar las Escrituras? Ese es el primer principio en hermenéutica de interpretación. Interprete la Biblia como Cristo la interpretó. Si usted no interpreta como Cristo la interpretó, usted no es un buen intérprete de las Escrituras. 2. Jesús no solamente vino a revelarnos la voluntad de Dios o a enseñarnos la voluntad de Dios interpretando correctamente las Escrituras, sino completando la revelación de la Biblia. Jesús es la revelación final de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo eruditos. Gracias, mi hermano Carlisle. Ahí está
Dios, habiendo hablado muchas veces, en otro tiempo y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El texto griego no dice por el Hijo, el texto griego dice en Hijo. Hay una diferencia y debemos corregir eso en esta traducción. No es lo mismo hablar por el Hijo que hablar en Hijo. Dios nos ha hablado, Él mismo nos ha hablado en Hijo. Dios se encarnó y Él mismo vino y nos habló. Eso es lo que Él está diciendo. Y con Él se completó la revelación. Él es la revelación final. No, que el Señor me dijo, que el Señor me reveló, que el Señor que yo vi, que olvídese de eso. Dios nos ha hablado en Hijo y Él es la revelación final. Él nos habló así en el pasado. Nos habló así de muchas maneras. Nos habló así, pero ya no. Él nos ha hablado en Hijo. Por eso es que vimos en la transfiguración, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a Él oír. Y ahorita veremos las implicaciones de eso. Yo espero que el tiempo me dé. Como sacerdote, Jesús resolvió el problema de nuestros pecados delante de Dios. Y esto de dos maneras. Él fue el oferente y la ofrenda perfecta que Dios aceptó por nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, 23 al 28. Sí. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Sigue, mi hermano. De otra manera, lo hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias, mi hermano. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto y por lo tanto un sacrificio irrepetible. Eso es lo que le está diciendo. En el Antiguo Testamento los sacrificios tenían que repetirse vez tras vez, vez tras vez. Primero porque los oferentes, los sacerdotes o los sumos sacerdotes eran pecadores. Tenían que ofrecer ofrenda por sí mismos y tenían que ofrecer ofrenda por el pueblo. Por eso esos sacerdotes morían y tenía que venir otro sacerdote y tenía que venir otro y tenía que venir otro. Pero la ofrenda que ellos llevaban era una ofrenda inadecuada también. ¿Y por qué? Porque era el sacrificio de un animal. Ese animal solamente era un tipo del antitipo que era nuestro Señor Jesucristo. Eso apuntaba a la realidad, era una sombra. Por eso Él dice, fue necesario que en el Antiguo Testamento las cosas fueran purificadas así. ¿Cómo? Con sombra. Hasta que llegara Cristo, todo eso apuntaba a Cristo. Ahora, cuando Cristo viene, su ofrenda es una ofrenda perfecta y nada más tiene que realizarla una sola vez. ¿Y por qué? Primero porque el que ofrece la ofrenda, el oferente, es una persona perfecta, es una persona sin pecado. No tiene que ofrecer una ofrenda por su propio pecado. Y segundo, porque la ofrenda que él ofrece no es la de un animal, porque no fue un animal el que pecó en el Antiguo Testamento, en el huerto del Edén. Fue un hombre el que pecó y tenía que ser un hombre, pero ese hombre tenía que ser perfecto también. Y entonces él es el sacerdote que ofrece la ofrenda y él mismo es la ofrenda. Y Dios acepta su ofrenda y con esa ofrenda Él resuelve el problema del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no mueran dos veces, una sola vez. Y después de esto el juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez. Y segundo, Jesús intercede por nosotros ante Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue semejante pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia, algo que no se podía hacer en el Antiguo Testamento, porque al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote y entraba una vez al año. El día de Yom Kippur, una sola vez al año. Ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, a través del camino nuevo y vivo que Cristo abrió para nosotros, a través del velo, esto es, de su carne. Por eso cuando muere, el velo se rasga por la mitad y le dice, las puertas están abiertas, pueden entrar ahora, tienen acceso, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos ha dado acceso al Padre, directo, y podemos acercarnos con confianza. Como Rey, Jesús gobierna en cada creyente. Solamente el versículo 6, el pastor Rudy habló sobre eso, solamente el versículo 6 de Hechos, capítulo 9. El 5, mi hermano, 5 y 6. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gracias, mi hermano. ¿Quién eres, Señor? Noten el nombre. ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo está Vladimir? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Es que Jesús tiene que ser recibido como Señor. Porque así es que la Biblia lo presenta. Tres, Jesús debe ser predicado y recibido en sus propios términos, como la Biblia lo presenta. Jesús debe ser predicado y recibido como el profeta, porque eso tiene implicaciones. Hechos capítulo 3, 19 al 21, al 23. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido del tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Gracias, mi hermano. Pueden ver cómo está conectada una cosa con la otra. Pedro está predicando aquí. Y le está predicando a un grupo de judíos en el contexto de una sanidad que Dios acaba de realizar por medio de él y Juan. Y él le dice, al final, concluyendo, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en toda la cosa que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esos creyentes que están en la iglesia, esos creyentes, esas personas que hacen profesiones de fe, están en la iglesia, dicen que son cristianos, pero no quieren sujetarse a la palabra de Dios, porque no quieren oír la palabra de Dios, ni quieren obedecer la palabra de Dios, y quieren vivir como a ellos les parece, de acuerdo a su propio camino, de acuerdo a su propio capricho, de acuerdo a sus propios pensamientos. No han entendido esto y dice él, toda alma que no escuchare, que no oiga, que no obedezca a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Porque no se trata de vivir como a ti te parece, se trata de vivir bajo el señorío de Cristo. Y nosotros tenemos que enseñar eso en la iglesia, nosotros tenemos que predicar, eso tiene que ser parte de nuestra predicación. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí.
No, que a mí me parece. Sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero es que yo creo, es que yo pienso, es que lo que tú crees y lo que tú piensas, eso no importa. Lo importante es lo que Dios dice. Lo importante es lo que Jesús dice y punto. Eso no hay que buscarle vuelta. Es lo que Jesús dice. Jesús debe ser predicado y recibido como el sumo sacerdote. O si lo quieren poner de otra manera, Jesús debe ser predicado y recibido como el Salvador. Hechos capítulo 5, 30 al 31. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios levantó a Jesús, lo resucitó, aunque ustedes lo mataron. A ese Jesús Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Primera Timoteo 2, 4 y 5. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pueden ver la relación, no hay otro medio de salvación. No, que tú puedes ser salvo portándote bien, no, que tú puedes ser salvo, sí, tú confías en Jesús, pero además tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, y tú tienes que hacer... No. El único medio de salvación es Jesucristo, Él es el mediador, no hay otro medio de salvación. No hay otro medio de salvación. Jesús debe ser predicado y recibido como el Rey o el Señor de nuestras vidas. Hechos capítulo 2, versículo 36. Palabra de Dios. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios te ha hecho Señor y Cristo. Interesante ese pasaje. ¿Saben por qué? Porque lo que Pedro le está diciendo, miren, ustedes mataron a Jesús, eso es lo que está diciendo. Y ustedes mataron a Jesús porque entendieron que Jesús era un farsante, porque entendieron que Jesús era un impostor, porque entendieron que era un blasfemo. Por eso ustedes lo mataron, lo asesinaron. Pero sepa ahora, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a ese Jesús al que ustedes asesinaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si Pedro hubiese dicho, Dios le ha hecho un Salvador, eso no hubiese tenido la repercusión que tuvo en ellos. No sé si me entienden. Por eso es que en el versículo 37 dice que al oír eso, ¿qué hicieron ellos? Sintieron literalmente una punzada en el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque hemos asesinado a aquel que es el Señor, aquel delante del cual un día nosotros nos presentaremos para darle cuenta. ¿Qué haremos si esa es nuestra situación? No, pero no se preocupen, porque Él es un Salvador también. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 16, 30 y 31. Y dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, está bien. Carcelero de Filipos, usted conoce la historia, sacándolo afuera. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le pregunta Pablo y a Silas. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Mira, recibe a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. No, eso no fue lo que Pedro le dijo, eso no fue lo que ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, mi hermano. Eso es lo que hay que hacer, memorizar la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Que Jesús es ¿quién? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Nosotros tenemos que predicar a Cristo como la Biblia lo presenta, en sus términos. No debemos rebajar los estándares que la Biblia nos pone de Cristo. No, pues tú no tienes que hacer, tú no tienes que obedecer, no, tú verás que eso el Señor te va a ir dejando. No, espérate, no, eso no es. La Biblia dice que, olvídate, el Señor Jesucristo dice que no, que eso no es así. Y la Biblia te dice que eso es así. El Señor te dice que eso es así. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Él es el profeta. No, pero que yo me porto bien, mire, pastor, mandé una ofrendita ahí, para que Dios me dé un lugar allá. No olvídate de eso de ofrendita, que no es así. Que tú te tienes que creer en Cristo. Usted tiene que recibirlo como Salvador. Pero Jesucristo es el Señor. Y Él es el Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es que te dice cómo tú debes manejarte en tu hogar, cómo tú debes tratar a tu esposa, cómo tú debes criar a tus hijos, cómo tú debes manejar tus finanzas, porque la gente cree como que Jesús no se mete en eso. Él es el que te dice, es Jesús que te dice eso, cómo tú tienes que regular tu vida, cómo tú tienes que manejarte en el trabajo, cómo tú debes ser como empleado, cómo tú debes ser como profesional, cómo tú debes ser. Es Jesús que te lo dice y la gente cree como que Jesús no se mete en eso. Jesús es el Señor de la iglesia y en la iglesia Jesús dice cuándo, cómo y dónde se deben hacer las cosas. No, la iglesia no debe ser dirigida por el capricho de los líderes de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, no. Nosotros tenemos una cabeza que es Jesús. Y Jesucristo es quien nos dice a nosotros cómo nosotros debemos hacer las cosas, cuándo debemos hacerlo, por qué debemos hacerlo. Yo quería un tiempo para preguntas y respuestas, pero no se va a poder. Ya Vladimir vino y se sentó. No, pues yo no le estaba haciendo caso allá atrás, se sentó aquí. El próximo paso es subir aquí, agarrarme por aquí y bajarme. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es aquella luz que ilumina nuestro camino, como dice el salmista. Para nosotros, oh Dios del cielo, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de tu voluntad. Señor, pero cuán necios somos cuando queremos nosotros gobernarnos a nosotros mismos, gobernar nuestras propias vidas, cuando somos incapaces de ello. Señor, cuán necios somos cuando solamente queremos de ti un ticket gratis para el cielo, pero no queremos someternos a tu señorío. Oh Padre, ayúdanos a entender que tú eres el Señor de nuestras vidas y que tú eres quien dice cómo nosotros debemos vivir. Ayúdanos a entender que tú eres el Señor de la iglesia y que tú eres quien dice por medio de tu palabra cómo las cosas deben hacerse en tu iglesia. Porque sabemos, oh Señor, que cuando nosotros hagamos esas cosas, como tú lo dices, como tú lo estableces, nuestras vidas serán altamente bendecidas. Sabemos que tu iglesia será bendecida, porque tú eres un Dios sabio y porque tú quieres lo mejor para nosotros. Mira estos caballeros, oh Señor, doblégalos para que ellos vivan bajo tu señorío, para el beneficio de sus propias almas, para el beneficio de sus hogares, de sus familias, para el beneficio de la iglesia y para el beneficio de la sociedad, para seguir expandiendo tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, mis amados.